A ver, por favor, señorita Mancero, ¿qué vimos la clase pasada? Por favor, me ayuda. ¿Qué tema vimos, no? Un tema específico, por favor. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Me dicen, les digo, ¿qué vimos la clase anterior? Vimos biología. ¿Ya? Eso saben decir. Biología implica muchas cosas. Por eso les digo el tema específico de la clase anterior. Por favor, señorita Mancero. Lisa, ¿me puede esperar para sacar el cuaderno, por favor? Eso tiene que estar en su cabecita, más o menos. A ver, señorita Odalis Carrera, ¿qué vimos la clase anterior? Vimos sobre los lípidos. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Vimos sobre las biomoléculas y dentro de este grupo vimos los lípidos, ¿no es cierto? Y entre los lípidos ustedes saben que es un grupo, mejor dicho, todas estas biomoléculas son importantes para la vida, ¿no es cierto? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿sí? Si fallan alguno de estos, también trae enfermedades a nuestra vida, ¿no? Por eso son muy importantes todos estos grupos. Haciendo un pequeño resumen de los lípidos, ¿se acuerdan? Los lípidos se denominan también grasas. Se pueden encontrar como sólidos o como líquidos, ¿no? Dentro de estas grasas tenemos las grasas saturadas y las grasas sobresaturadas, las cuales nos pueden ocasionar algún tipo de enfermedades, ¿no es cierto? ¿Sí? Dentro de nuestros. Tenemos los ácidos grasos, ¿no es cierto? Tenemos aquellos que pueden formar jabones, ¿no es cierto? ¿Sí? A otros que pueden realizar o formar ceras, ¿no? Dentro de esto tenemos algunos tipos, los terpenos, los esteroides, las prostaglandinas, que son grupos de lípidos que son esenciales de nuestra vida, que nuestro organismo lo realizan en forma natural, pero también, ¿no es cierto?, podemos eh, asimilarlos de manera externa. ¿Sí? Haciendo un pequeño resumen. En esta clase vamos a ver tema específico, proteínas. Así les voy a dar ahora en adelante, ¿no? Para que la próxima clase no me digan qué vimos, biomoléculas. ¿Sí? Tema específico de la clase son las proteínas. ¿Alguien sabe qué es una proteína? ¿Alguien tiene una idea? Es una fuente de Tiempo fibra el para cuerpo. nuestro cuerpo. A ver, primero señora Albuja. Una fuente de fibra para nuestro cuerpo. Ya, la otra persona, por favor, que también habló. Energía para el cuerpo. Bueno, puede ser, ¿no es cierto? ¿Alguien más que tenga alguna idea, por favor, sobre este tema de las proteínas? Vean, este grupo de las proteínas también son importantes, ¿no? Porque cumplen funciones específicas, ¿sí? Como ayudar a los tendones, ayudar a los músculos, llevar el oxígeno. Hay un importante grupo de proteínas, ¿no? Que cumplen muchas funciones dentro del organismo. Les voy a pasar ahorita un video para que puedan tener más claro el... Bueno, señores estudiantes, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, qué fundamental son las proteínas dentro de nuestro organismo, ¿no? Cumplen múltiples funciones, cumplen diversas funciones. Y la ausencia básica de estos o la no consumo, ¿no es cierto?, de estos causan diferentes tipos de enfermedades. Como ustedes pueden ver, algunos son formadas por nuestro organismo, ¿no? Otros que necesariamente necesitamos, ¿cómo les puedo decir? Realizarlos, ¿sí? ¿Para qué? O ingerirlos. Permiten un ratito. Necesitamos ingerirlos, ¿no es cierto? Para que puedan cumplir estas funciones. Listo. Bueno. Bueno, como les decía, las proteínas lo encontramos en múltiples alimentos, ¿no? ¿Sí? De naturaleza animal o naturaleza vegetal. Pero ¿qué son las proteínas? Como ustedes pudieron ver, las proteínas es el cúmulo o la suma de más de 100 aminoácidos, ¿no? Porque hay de aminoácidos
que forman péptidos, los oligopéptidos, ¿no? Que son cadenas pequeñas, ¿no? En los cuales cuando pasan más de 100, ahí forman estas proteínas, ¿no? Básicamente, como todas las biomoléculas, todos los compuestos orgánicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y pueden también tener una cantidad menor de azufre, ¿no? En otras proteínas tenemos otros elementos como fósforo, hierro, magnesio, cobre, en fin, ¿no? Por eso es muy importante. Les decía de los aminoácidos, ¿no? Tenemos los esenciales, los no esenciales, que no son prácticamente, ¿cómo les puedo decir? Básicos para la vida, ¿no? Pero de ley tenemos que tener estos 20 aminoácidos que son básicos, ¿no? Pero los esenciales es la valina, la leucina, la isoleucina, lisina, treonina, metionina, fenilalanina y el triptofano, ¿sí? Estos son básicos para que nosotros podamos cumplir con nuestras funciones vitales. ¿Ven? Como les decía, está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, formado por cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, ¿no? Vean, las funciones, ¿sí? ¿Qué nomás funciones tiene? Función energética, ¿sí? Función contráctil, ayuda a los músculos. Función estructural, ¿sí? Forma el colágeno y la queratina. Funciones de defensa, ¿qué significa? Forma los anticuerpos. Función hormonal, vean, forma la insulina. Biocatalizadora, las enzimas, ¿no? Las enzimas son muy importantes para los diferentes procesos metabólicos. Vean, transportadora de la hemoglobina, ¿sí? Y también tenemos almacenadora como la ovoalbumina, ¿sí? Que nos ayuda a nosotros, ¿sí? Vean, ¿qué función básica o específica tienen las proteínas? Vean, mantenimiento y recuperación de los tejidos. Ustedes pudieron ver en el video, ¿no es cierto?, que forma la piel, que forman los huesos, que forman los músculos, ¿no? ¿Sí? Cuando uno de estos órganos se daña, simplemente las proteínas vienen y ayudan a repararlas, ¿sí? En cuanto a su clasificación, tenemos algunos tipos de proteínas, las holoproteínas y las heteroproteínas, ¿no? Dentro de este grupo tenemos las globulares, las filamentosas, ¿sí? Que forman diferentes tipos. Vean, tenemos las elastinas, los colágenos, las queratinas, la fibrina, la actina y miosina, que es en los músculos. Esto del colágeno, ustedes han de ver en la propaganda, ¿no? Que hay una que dice que a partir de los 40 años los seres humanos perdemos colágeno, ¿no? Que da también elasticidad a la piel. Vean, aquí tenemos las glucoproteínas, lipoproteínas, fosfoproteínas, cromoproteínas, nucleoproteínas. Ustedes saben que dentro de esto las fosfolípidos y las proteínas también son base fundamental de la membrana celular, ¿sí? Otros tipos de enzima, vean, ¿sí? Tenemos de proteínas, tenemos enzimas de reserva, transportadoras como la hemoglobina, ¿no? Que les decía que prácticamente transporta el oxígeno de la sangre y también transporta la hemoglobina. Las proteínas como la hormona, la insulina, vea que regula el metabolismo, ¿sí? Estructurales, colágeno, ¿sí? Tendones, cartílagos, pelos, piel y la miosina que constituye las fibras musculares, ¿no? Entonces, vean, entonces esa es la importancia que tiene este grupo, ¿no es cierto?, de proteínas. ¿Ven? En cuanto a su estructura, puede ser primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? Cuando hablamos de estructura primaria, se forma a manera, ¿no es cierto?, de una secuencia lineal que está formada, déjenme ver si estaba aquí, esta, ¿sí? La estructura primaria, ustedes pueden ver, está formada por una estructura lineal, formada por algunos tipos, ¿no es cierto?, de aminoácidos. Ustedes pueden ver aquí lisina, glicina, ¿sí? Entonces, esto es básico, ¿no? Para nuestra la secundaria, forma hélices, ¿sí? O forma a manera de una hoja doblada, ¿sí? Vean aquí, forman hélices, ¿no? De aminoácidos y estos aminoácidos forman prácticamente las proteínas. La estructura terciaria, en cambio, ya forman cadenas, ¿sí? Como ustedes pueden ver, cadenas irregulares y la cuaternaria, en cambio, forman cadenas más complejas, ¿no? ¿Sí? Para cumplir la función. Vean, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Vean.
Entonces, la estructura primaria, ¿no es cierto? Vuelvo y forman cadenas lineales. Sí, secundarias forman ácidos, terciaria, en cambio, forman hojas plegadas, ¿no es cierto? Y las cuaternarias más complejas. Vean, aquí tenemos también un cuadrito que resume lo anterior, ¿no? Las funciones específicas que tienen este grupo de proteínas, ¿sí? De reserva, estructural, hormonal, transporte, defensiva, contráctil y enzimática. Y aquí nos indica, ¿no es cierto?, cada una de estas grupos de proteínas. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, les decía que las proteínas forman grupos de aminoácidos, ¿no? Dentro de estos tenemos los naturales y los esenciales. Los naturales son los que son producidos por el organismo. Vean, y tenemos este grupo, ¿no? ¿Sí? De aminoácidos. Y los otros de este grupo son los que son esenciales para la vida, ¿no? Y estos forman las distintas cadenas, ¿sí? Primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Vean, como les decía, los aminoácidos, al igual que las proteínas, cumplen las mismas funciones, ¿no? Función estructural, formación de colágeno. Movimiento, lactina y mioxina, función de defensa. Función hormonal. Vean, la función digestiva, ¿no? Y transporte de nutrientes. Básicamente, antiguamente a las proteínas se les denominaba también como aminoácidos. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes ven la razón, ¿no? Porque las proteínas están formadas por este grupo de aminoácidos. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte de la materia. Listen, Sí, señor. ¿por qué cuando una persona tiene diabetes le mandan que se inyecte insulina? Porque en la diabetes prácticamente el organismo ya no produce la insulina, ¿sí? Y también hay otra sustancia que es el glucógeno, ¿sí? La insulina es una proteína, ¿no? ¿Sí? Que ayuda a desdoblar a los alimentos, especialmente a los carbohidratos. Ustedes saben que los carbohidratos son lo que a nosotros nos proporcionan la energía, ¿no? ¿Sí? Entonces, si no hay este desdoblamiento, no hay esta producción de energía, hay una sumatoria o aumenta la cantidad de azúcar en la sangre. Y este aumento de azúcar en la sangre produce daños en algunos órganos. ¿Sí? Entonces, como ya no hay esta proteína natural, ¿no es cierto? Que es la insulina, entonces necesita el organismo inyectarse. ¿Para qué? Para que se produzca este desdoblamiento, asimilación de los carbohidratos, ¿no es cierto? Producción de energía y la eliminación. Por eso es. Ya, listen, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? Bueno. Bueno, señores estudiantes, por favor, como les decía anteriormente, ¿no?